de estar aquí, a todos los hombres y a todos los líderes que hicieron posible este esfuerzo de participar de esta primera jornada que podemos juntos intercambiar nuestras vivencias en el Señor. A través de REMA, que es una red internacional, tenemos alrededor de 280 iglesias en 22 naciones que formamos parte de un equipo de trabajo, cooperamos y ayudamos a que la iglesia del Señor sea edificada en las realidades presentes en Cristo y como entendidos de ese nuevo pacto de gracia donde se nos permite, como dice la Escritura, introducir a un reino inconmovible, disfrutar de allí de esa vida impartida para darla a conocer. Entonces nuestra tarea con todas estas iglesias, ministerios en las naciones, es tener una comunión y colaboración en la edificación de la iglesia, y nos sentimos muy honrados de conocerles y apoyarles también a ustedes. Me acompaña mi amado Johnny Maradiaga. Ponte en pie, Johnny. Johnny es un ministro de la palabra. Él ha sido parte de nuestro trabajo y también formado en esta verdad, y también nos colabora en muchos aspectos, lugares, con algunas actividades, y lo que es siempre sus oraciones, sus ofrendas, para que la tarea que hacemos particularmente desde Rema University, donde entrenamos a pastores, obreros en muchos lugares, entonces allí contamos con el apoyo de ellos, y muy complacido de hacerlo. Muy bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 6, para que como iglesia entendamos nuestro derecho legal, diga derecho legal, de la herencia en Cristo. Muchas veces, por no entender lo que en Cristo fue establecido y lo que en ese nuevo pacto fue legalizado, cuando Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es confirmada por vosotros, es un pacto establecido, confirmado, legalizado. Y si yo no entiendo las implicaciones que se dieron desde el plano divino, donde la justicia de Dios fue establecida y donde la obra de Cristo fue legalizada, si yo no entiendo ese acto legal, no puedo disfrutar el beneficio real. Del nuevo pacto se derivan para nosotros beneficios directos que nos han sido transferidos legalmente por lo que Cristo hizo. El problema es que muchos creyentes no entienden qué fue el nuevo pacto que Jesús estableció, la legalidad, el orden, la naturaleza de ese pacto, y por no saber justamente lo que le ha sido conferido, están pidiendo lo que ya tienen. Porque muchos creyentes están orando a Dios, pidiendo la bendición o arrebatando las promesas, porque no entienden la herencia. Entonces yo quiero que en esta mañana, como una iglesia entendida, enriquecida e iluminada por el Espíritu, pudiésemos afirmar y confirmar en nuestros corazones de lo que es esto. Ya es un traslado de la promesa a la herencia. El escritor a los Hebreos justo lo que quiere es mostrarle a estos creyentes
toda esa obra completa y perfecta que Cristo hizo, en la cual a nosotros nos permite legalmente, no por mérito propio o esfuerzo nuestro, porque justo la herencia no procede del mérito del que la recibe, sino de la gracia del que la otorga. La herencia no es algo que tú ganas por una recompensa o un premio. La herencia es un legado que en la potestad soberana del testador determina a quién y qué quiere darle, sin que nadie se lo exija. Entonces, lo que nosotros hemos recibido y disfrutamos en Cristo no es porque me lo gané. No, hermano, yo peleé la batalla y aquí la tengo. No, nada, absolutamente nada de lo que tú has recibido es por algo que tú has hecho, sino que en calidad de hijo ahora has recibido lo que por la obra de Cristo fue establecido. Entonces, la obra de la cruz, donde se afirmó con sangre y confirmó el nuevo pacto, es un acto legal de la justicia de Dios, donde se establece, y eso es lo que vamos a comprender, un testamento que hace válido la herencia. ¿Lo tienen ahí, Hebreos 6? Mire lo que el escritor está argumentando a estos creyentes para que ellos puedan entender y proseguir, dice, adelante a la perfección, a la plenitud, a la madurez, al desarrollo integral de la vida en Cristo. Que ustedes no sean, le dijo, perezosos, o que se queden allí estancados en esa etapa preliminar de la fe. Que ustedes puedan ir avanzando a la perfección. Hebreos 6, verso 9. Pero deseamos que cada uno, diga cada uno. Entonces entienda que esta es una exigencia para cada uno. Esto no es cuestión del otro, sino de algo mío. Diga cada uno. Entonces, no esperes recibir de otros lo que a ti te conviene inquirir. Hay gente que está esperando disfrutar de la fe de otros, de la oración de otros, de la unción de otros, lo que ellos no quieren diligenciar. Por eso dice que cada uno de vosotros muestre, evidencie, haga notorio la misma solicitud. La misma. O sea, el mismo interés, la misma determinación de aquel que llegó a la meta es la que te corresponde a ti. Porque esto no es un asunto de suerte, sino de diligencia. Muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, indolentes. Y así hay muchos creyentes. Son perezosos, son gente acomodada, están esperando que otro lo haga para él beneficiarse. Y no hay compromiso y determinación en la fe. Y aquí el escritor está diciendo, ustedes tienen que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. Diga, heredan. Entonces póngalo ahí, herencia. ¿Qué es lo que heredan? Las promesas. Y entonces aquí nos pone como, dice que tenemos que ser imitadores. Y nos pone ahora como ejemplo a Abraham, a quien Dios le dio la promesa
y le pidió obediencia a lo que había creído, a lo que había oído. Entonces, ninguno de estos héroes de la fe, Dios los escribe allí porque sean algunos privilegiados. No, fue gente comprometida a caminar en obediencia a lo que Dios dijo. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿qué fue lo que le hizo a Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham recibió? Abraham no recibió una herencia, él recibió una promesa. Génesis 6:12. Dios lo llama, le dice, sal de Ur de los Caldeos, vete a la tierra que yo te mostraré. Y ahí le dio la promesa. Haré de ti una nación grande, bendeciré tu nombre, y yo haré esto y haré lo otro. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham desde el comienzo. Y dice que Abraham entonces caminó creyendo esa palabra y salió. Pero luego él quiere tener más certeza de lo que Dios ha prometido. Y no pudiendo jurar por uno mayor por sí mismo, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, ¿qué fue lo que alcanzó? La promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. ¿Es el qué? Bueno, subraya ahí, diga promesa, diga juramento. Entonces Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos, diga herederos. Los herederos de la promesa somos nosotros. Entonces Dios quiso mostrar mayor seguridad. Y para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tú y yo tengamos un fortísimo consuelo, seguridad, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Y con la sangre del pacto eterno, Él fue precursor de un camino vivo y abierto que nos dejó para decirnos, todo está hecho. Por eso dice que este Jesús entró a ese santuario celestial como precursor y fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Ok, ya sabe que existía en el antiguo pacto otro orden sacerdotal, el levítico, en cabeza de Aarón. Jesús no entró en ese orden ni en ese santuario que en ese pacto estaba. Él inauguró un nuevo pacto, un nuevo santuario y un nuevo sacerdocio. ¿Dónde están los sacerdotes? Pero tú no eres sacerdote levítico ni arónico. Por lo tanto, tu lenguaje, tu canto, tu liturgia no es conforme a este modelo. Tú estás siguiendo el modelo, el patrón del precursor. Un precursor es un pionero, la palabra es prodomos, de aquel que marca el camino, que va quitando los estorbos y traza una senda para que los demás tengan la guía correcta que han de seguir. Entonces, no te dice que Jesús entró como prodomos
de un nuevo sacerdocio. Él marcó el camino, definió el paso a seguir y nadie puede ni alterar la dirección ni tampoco cambiar el orden. Somos sacerdotes según el orden ¿de quién? ¿De quién? Ok. Cualquier palabra, vestuario, vocabulario, liturgia arónica que tú practiques no está siguiendo el camino que el precursor marcó, porque él estableció un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio y un nuevo orden de operación. Ok, esto como para entender cuál es la transición que ese pacto estableció. Cuando Cristo en la cruz definió, hecho está, su sangre derramada, su obra completada, y resucita, entonces crea una nueva creación, un nuevo orden, una nueva criatura, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio. Todo es nuevo porque dice que esto que es viejo es obsoleto y está próximo a desaparecer. En la cruz se inaugura una nueva economía de Dios, la economía de gracia de este nuevo pacto, donde todos los elementos que aquí estuvieron y fueron vigentes y fueron válidos, tipo, sombra, figura, sacerdocio, fiestas, sacrificios, todo eso que aquí Aarón y el sacerdocio levítico práctico para los hijos de Israel, absolutamente nada entra en este nuevo pacto. Absolutamente nada. Este nuevo pacto ha definido una nueva economía donde no acepta mezclas entre lo que es la ley y la gracia. Aarón y Melquisedec, el viejo y el nuevo pacto. No puedes mezclar, porque eso se llama dualismo. Y Pablo lo ilustra en Gálatas con las dos mujeres, los dos montes y los dos hijos. Léalo en Gálatas. El hijo de la esclava, que es Ismael, y produce hijos de la carne, y dice que se refiere al pacto hecho en el monte Sinaí. Pero ahora nosotros somos hijos de la libre de Sara y pertenecemos a un nuevo pacto, y nuestro monte de operación es el monte de Sión. ¿Aló? Y él está hablando entonces de que no puede convivir, no pueden estar los dos pactos en la misma tienda. Y por eso fue que le dijo, echa a la esclava y a su hijo, porque no pueden convivir. El que quiera traer algo de Aarón y de ese pacto a este nuevo orden es un polígamo. O sea, el que tiene relaciones con dos mujeres. Y nosotros somos la esposa de Cristo, no la amante de él. Él solo tiene la esposa. ¿Entendimos? Muy bien. Aclarando esto, entonces yo quiero que veamos 4 aspectos que menciona Hebreos. Diga: promesa, juramento, pacto y testamento. ¿Qué es la promesa? La fidelidad de la promesa, escuche, la fidelidad de la promesa está basada en la voluntad de quien la hace. Una promesa no es una exigencia, porque no existe nada legal que se lo demande. Fue voluntad de quien la hizo y está en su decisión cumplirla o no. Pero usted no puede hacer una demanda
ante una promesa. ¿Me está entendiendo? Ok. Como la promesa la hizo Dios, por eso dice la Escritura, fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y una de las luchas que la gente tiene es entender la fidelidad de la promesa, porque le parece que es una palabra vana, una posibilidad, puede ser a lo mejor, porque con ese término muchas cosas te han traído decepción. El político de turno que prometió que iba a rebajar los impuestos, subió allá y lo que hizo fue dispararlos. Entonces usted ya se siente decepcionado. No prometió lo que dijo en campaña. Aquel padre que le dijo a su hijo, sí, haz esto, aquello, y entonces yo te voy a llevar a vacaciones. Y por X o Y razón no pudo. Ya usted desde chico le quedó la idea de que la promesa no es un asunto serio. Y de aquella que o la novia o el novio le dijo, no, yo te espero. Yo contigo sí me voy a casar. Pero después se fue por allá a un asunto, no volvió. Y allá consiguió otro, y se quedó con la promesa. Entonces, todas esas cosas lastiman la credibilidad de la gente ante una promesa. Pero la gran diferencia entre lo que Dios promete y lo que el hombre promete, por eso dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete, Dios es fiel. La fidelidad de la promesa está entonces en el carácter de Dios, donde su palabra, lo que Él dice, con lo que Él es consustancial. Dios no es como nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. No, Dios es de la misma naturaleza que la palabra misma. Pero aquí es donde Abraham dice que por la fe y la paciencia alcanzó la promesa. ¿Y por qué? Porque él salió creyendo, dice Hebreos 11, por la fe, o sea, creyó. Abraham salió sin saber a dónde iba. Como yo creo a la palabra de Dios, Dios no está obligado a darme una explicación cuando me hace una promesa. Él me da es una indicación, sal. Sin saber a dónde iba, él creyó. Pero dice que además de fe, tuvo paciencia. Paciencia no es una actitud resignada ante la vida. Bueno, me tocó aguantarme esto. No. Paciencia no es un estado pasivo esperando a ver qué Dios haga. La palabra paciencia ahí es upomone. Y lo describe no como una fuerza propia, sino como un fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Entonces es un fruto del Espíritu, no es una virtud humana. Paciencia, que es upomone, upo debajo, mone es aflicción. Moverme bajo la presión que tengo. Hay dificultades, hay asuntos de que no lo puedo ver, mi mujer es vieja, estéril. Todo eso yo me muevo bajo esa presión. Eso es paciencia. Que tú te sigas moviendo a pesar de la resistencia que tengas. ¿Y por qué lo hizo? Porque creyó que fiel es el que lo prometió. Entonces, yo creo a eso que Dios prometió,
porque en su fidelidad, como dice Hebreos, me mantengo sin fluctuar, caminando en paciencia, y dice, guardando la profesión de la fe. O sea, la confesión de lo que se me prometió. La palabra profesión o confesión que habrá ahí en Hebreos es homologueo. Homo igual, de la misma clase que logo, término, palabra, dicho. Guardar la profesión de la fe es decir lo mismo que Dios dijo. Y ahí es donde aquel que cree lo prometido sigue sin fluctuar. La palabra fluctuar ahí es que no es de rodillas así temblorosas o enclenque, no. Con paciencia, bajo la presión, me sigo moviendo y confesando lo mismo que Dios dijo. El problema con nosotros es que cuando se presenta una aflicción o hay una oposición, mis rodillas tiemblan y mi confesión cambia. Dile al que está al lado, no cambies tu confesión, aunque cambie tu condición. Tu condición puede cambiar, porque la condición es un asunto circunstancial. Hoy estoy feliz, aleluya, siento el fuego, camino en victoria, pero mañana te pueden decir del trabajo, estás despedido. Ahí, pastor, ore por mí, el diablo me está atacando, me está robando la bendición. Ya usted se siente, ese que aquí era un león rugiente, aleluya, el canto en victoria, llega como un gatito, miau, porque lo echaron del trabajo. O sea, él cambió la confesión, lo que creía, porque cambió una situación. No, caminar sin fluctuar, manteniendo la profesión, la confesión, el homologueo de la palabra de fe, es porque sigo diciendo lo que Dios dijo, a pesar que las circunstancias cambiaron. Lo que cambió fue la circunstancia, no lo que Dios ha prometido, porque Él es fiel. ¿Entendimos esto? Y ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Que la oposición nos lleva a creer que las cosas y los planes cambiaron. Y entonces entra el alma afligida, que razona, que siente, que percibe. Me siento, o sea, habla desde su sentir, no desde su creer. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezo a levantar excusas, razones para justificar esta situación. Y escuche bien, cuando tú a una verdad divina, o sea, lo que Dios dice, le pone un argumento humano, lo que yo pienso, lo que yo siento, mira la situación, pero es que mire la estadística, la inflación dice, el gobierno, o sea, no importa el argumento que tú le pongas a una verdad divina, tú le pones un argumento humano, la convierte en una mentira diabólica. Ya dejó de ser verdad, porque la verdad es pura, absoluta y no va mezclada con nada. ¿Y por qué es verdad? Porque Dios lo dijo. Fiel es el que lo prometió y Él es veraz. Y si Él es veraz, lo que dice es verdadero. Dios a mí no me dio una ilusión, una promesa. Y la promesa de Dios es fiel. Ahí está Abraham caminando. Ha salido de la tierra. Ha entrado a nuevos territorios. Pero ya han pasado varios años. Y eso que Dios le prometió, que haría de él una nación grande y su descendencia sería numerosa,
¿dónde está, Señor, lo prometido? Soy viejo, mi mujer es estéril. No te preocupes por las circunstancias. Cuando yo te prometí una descendencia, no pensé en tu virilidad. ¿Qué tan poderoso semental tú eres? Ni tampoco vi el cuerpo, la figura de Sara, si era una mujer con una matriz fértil. Yo no miré eso. Yo declaré mi palabra, no basado en tus posibilidades, sino en mi propósito. Pero por cuanto ahora estás ahí un poquito como temblando, entonces ahora ya no voy a hacerte una promesa, ¿sabe, Abraham? Voy a hacerte un juramento. Eso es muy diferente, promesa a juramento. La promesa está justamente en la disposición de que la hace. Pero en la antigüedad, cuando alguien quería algo prometido, hacerlo más solemne, interponían un juramento público. Entonces, dos personas que se habían prometido hacer algo, en público decían: juro ante los dioses, y mencionaban que Dios, porque era la deidad a la que honraban, que así tenía que hacerse. Pues Dios, queriendo meterse en el contexto de la Mesopotamia donde está Abraham, también le dijo: te voy a dar un juramento. Y dice la escritura que él quiso decir: te juro por, pensando cuál era el Dios grande. No hay allá, no hay acá, no hay acá, no hay. Lo buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no lo encontró. ¿Por quién jurarle? Pues Abraham, te juro por mí mismo. Es que no hay nadie más grande que él. Él es el Dios, no un Dios. Él es el Dios. Te juro por mí mismo que lo que te prometí, ahora ya no vas a tener una promesa. A partir de ahora vas a caminar con un juramento, que es en mi nombre. Porque en un juramento ya esta es la integridad moral de quien lo hace. O sea, al decirle por mí mismo, está diciendo: ahora está en juego es lo que yo soy. Porque si yo no te cumplo lo prometido, no es que tú perdiste, es que yo dejé de ser íntegro y no soy el Dios creíble y confiable. Te juro por mí mismo que lo que te prometí yo lo voy a hacer. Entonces, en ese juramento ahora es donde él encuentra dos cosas, le dije: la integridad moral de la persona que lo hace y la integridad legal de lo que se dice. ¿Qué es lo que juraste? Esto. O sea, hay dentro de la integridad moral un asunto legal mismo, porque ya es un juramento, no es una promesa. Le dije que en un juramento hay legalidad, en una promesa lo que hay es voluntad, si se la cumplo o no. Pero no hay nada de lo que tú me demandes. Aquí sí, tú has jurado en honor a ese Dios que lo vas a hacer. Entonces aquí es Dios mismo: yo he jurado en honor a mí mismo. Fallarte a ti es dejar de ser yo creíble. ¿Entendimos? Bueno, Abraham tiene un juramento de parte de Dios. Oh, ya Dios me prometió en Génesis 12 una promesa. Yo he caminado, sí es verdad, ya entré a la tierra, la alcanzo a ver por allá en las llanuras. Oh, sí.
Oh, me dio un juramento de que iba a venir mi hijo y que iba a tener la descendencia. Pero pasaron más años. Dice que Abraham, siendo ya viejo, ahora ya tiene 99 años. Y es donde el hombre comienza a decir, ese juramento yo lo veo imposible. Yo ya tengo 99 años. Mi mujer es estéril. Y yo todo este tiempo, entre la promesa y el juramento, he caminado, es acompañado de ese Damasceno Eliezer, que es un siervo, él no es hijo. Y ahí en la carpa, pensando, ¿será que Dios cumple lo que juró y lo prometió? Mirándose a sí mismo, sus limitaciones, su edad, todo eso, le dijo, Señor, ¿y en qué yo voy a saber? ¿Cómo conoceré que lo prometido y lo juramentado lo veré? Ay, el Señor sí dijo, sálgase de su tienda, Génesis 15. Lo sacó de su tienda, el espacio en el que tú te habitúas a concebir tu vida y tus posibilidades. Era un beduino. Toda la vida de ellos se desarrolla desde una tienda. Sálgase de ahí, dice que lo sacó fuera. Dijo, deja de mirar los límites de tus estacas y la carpa que tienes. Ahora alza tus ojos y mira. Cuenta las estrellas. No puedo. Dijo, así será tu descendencia. Ahora mira la arena del mar. La enseñanza es que si tú lo puedes ver desde el cielo, lo puedes tener en la tierra. Porque Dios todo lo desarrolla desde el mundo espiritual, desde el orden celestial. Y dice la Escritura que aquel día en que le mostró, hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Un qué? Oh, ya no es promesa, ya no es juramento. Ahora dice, voy a hacer un pacto contigo. Tráeme una becerra, un carnero, una tórtola, unos palominos, esto, aquello. Voy a hacer un pacto contigo. Dice que Abraham trajo y partió los animales. Ok. En aquella época, el pacto se hacía de esta forma. A ver si me ayuda. Johnny, usted que es mi amigo de pacto, venga para acá, le vamos a mostrar. Cuando alguien quería hacer un pacto en la antigüedad, por eso es que el Señor lo pone en las culturas de su época para que Abraham entendiera lo que Dios estaba haciendo. Se lo tiene que ilustrar, porque en aquella época los pactos se hacían entre hombres. Y era con el fin de asegurar que lo prometido, el negocio, la transacción era legal. Entonces, él y yo vamos a hacer un pacto. Tú dices que me vas a vender tu casa, yo digo que te la voy a pagar de esta forma. Como no existían notarios, ni escritura, ni nada, eso se hacía un pacto. Y era ante testigos. Entonces traíamos públicamente un animal, un cordero, depende de la transacción. El animal se partía por la mitad, pero no de esta forma, sino de esta manera, dos partes. Y aquí se ponía una parte y aquí la otra del animal. Luego, entonces las dos personas se cortaban acá en sus venas, y ponían sus manos así uniendo sus sangres, porque era un pacto de sangre. Y luego, públicamente comenzaban a decir las partes del pacto, las obligaciones. Juro por los dioses que te cumplo el pacto, lo estipulado yo lo haré, yo voy a pagarte la casa tal como quedamos en el precio que era, de las formas que era, y empiezo a decir las partes de mi pacto. Y así me hagan los dioses y aún me añadan,
que si no te cumplo, mi vida sea como este animal partido. Y luego él comenzaba a decir las partes de su pacto. Juro por los dioses que sí te venderé la casa, se la entregaré tal como te dije. Y empieza a decir lo que él se comprometió en el pacto, porque era como una escritura. Recuerde que estamos hablando de la antigüedad. E iban hablando y recitando las partes del pacto y compromisos y lo que ellos iban a hacer. No sé si están dando cuenta lo que estamos haciendo, porque era en medida de que lo iban hablando, esto era lo que iban haciendo. Las dos personas entraban en pacto. Y si se dio cuenta, es un 8 invertido, puesto ahí, como un círculo de infinito. Este pacto no se termina hasta que los dos cumplamos lo acordado. Era un pacto entre dos. Aquí es la diferencia. Dice que Abraham trajo los animales. Gracias, Johnny. Los partió y empezó a esperar el pacto. No, empezaron las aves de rapiña a llegar a quererse y él las ahuyentaba. Cuando llegó el atardecer y el pacto no se daba entre las dos personas, dice, de repente una antorcha de fuego, de humo, comenzó a pasarse entre los animales divididos. Abraham estaba allá afuera. Abraham no entró al pacto. Fue Dios mismo quien lo hizo. Por eso el texto dice, y aquel día partió un pacto Jehová con Abraham. ¿Lo ha leído ahí? Porque fue un pacto unilateral. Dios le está diciendo, mira Abraham, aunque tú me falles, aunque tú no me cumplas, yo seré fiel a lo que te prometí, a lo que te juré y ahora a lo que he pactado contigo. ¿Usted está entendiendo el pacto? Es un asunto sagrado, irrevocable. Por eso el pacto abrahámico es una figura, un símbolo anticipado del nuevo pacto hecho con sangre de Cristo, el Cordero sacrificado y su sangre ofrecida. Diga nuevo pacto. Ese nuevo pacto recoge el pacto abrahámico con todas sus promesas y la da como herencia a nosotros en Cristo. Por eso somos descendientes de Abraham, pero no en el linaje físico. No por ser pueblo de Israel, sino por estar en un pacto de gracia unilateral e incondicional. ¿Entendimos esto? Muy bien. Entonces ya vas a entender qué fue lo que Jesús dijo cuando le declara a sus discípulos: este es el nuevo pacto. ¿Es el qué? Escuche, nuevo. Ya expliqué que existen dos formas de entender nuevo. Neos, algo que es reciente, lo que aparece al momento como lo más nuevo, pero procede de algo que ya está. Eso se llama neos. Entonces yo puedo decirte, si me muestras tu iPhone 13, tú dices, yo tengo el nuevo iPhone. Pero lo que tú me estás diciendo es la versión más reciente de algo que ya estaba. Tiene el nuevo, ¿correcto? Pero no es kainos. Dos formas de nuevo. Kainos es algo nuevo que aparece en el tiempo, pero no tiene ninguna referencia anterior. No procede de algo que ya estaba. Por eso el nuevo pacto no es el anterior mejorado. Es el viejo pacto hecho con algunos cambios. No. Está diciendo, este es mi kainos pacto.
Es un pacto que no tiene ninguna referencia. En este pacto se cumple todo lo pactado a Abraham, a Noé, a Moisés, a David, a todos. Porque este pacto es de otra naturaleza. No es con un pueblo físico, es con el nuevo pueblo de Dios. No es con un hombre. Este nuevo pacto es el pacto entre el Padre y el Hijo, el pacto eterno hecho antes de la fundación del mundo. Este pacto no es la sangre de un cordero, de un becerro, es la sangre de mi Hijo. Y ese pacto no es con ustedes, es conmigo mismo. Ustedes están incluidos porque han sido escogidos hijos herederos en Cristo Jesús. ¿Ese pacto fue con nosotros? Diga, no fue con nosotros, pero sí para nosotros. Ese pacto fue entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué es la seguridad que yo tengo ahora en ese pacto? Y aquí es donde yo quiero darle importancia al mensaje. Todo lo demás fue una ilustración para que entiendas esta verdad. Porque Jesús no solamente hizo un pacto para que los llamados reciban la herencia. ¿La qué? La herencia no se fija ni en una promesa, ni en un juramento, ni en ningún pacto. ¿En dónde es que se establece el derecho legal de herencia? ¿En un qué? Testamento. ¿En un qué? Testamento. Ok. ¿Por qué cree que la segunda parte de su Biblia dice nuevo? Porque es para que tú entiendas que ese nuevo pacto está fijado en un nuevo testamento. Y el escritor a los Hebreos algunas veces está hablando de pacto, diateque, y otro de testamento, sunteque. Son palabras griegas que difieren entre el asunto de lo que es la seguridad de un pacto y la legalidad de un testamento. Un testamento es un documento legal. Es una escritura notarizada donde se plasma la voluntad del testador. El testador decide a quién poner y qué darle. Él escribe: quiero que la herencia la reciba fulano de tal y a él le corresponde la casa tal. Y también va a heredar fulano de tal y a él se le entregarán los 3 carros. Eso es voluntad del testador. Eso no lo deciden los herederos. El testador define. Pero legalmente el testamento no es válido, o sea, se hace efectivo hasta que el testador muera. ¿Y por qué? Porque mientras él viva, él tiene la potestad, aunque lo haya hecho y lo haya firmado, de ir y decir: ¿sabe qué, juez o notario? Quiero cambiar ese testamento. Rompa ese y ahora va a ser así. Va es fulano y es esto lo que van a... Mientras él viva, el testamento puede ser modificado. Pero una vez él muera, el testamento se hace legal. O sea, a partir de ahora es irrevocable. Nadie lo puede cambiar. Y los únicos que pueden reclamar el derecho de herencia son los que están ahí escritos. No, pero es que aquel era hijo también, o el sobrino aquel que fue buena gente. Me importa un pepino. Si en el testamento no está, no recibe nada. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, esa es la gran diferencia entre el testamento que el Padre hizo con nosotros en su Hijo y el testamento que tú le haces a sus hijos.
Nadie se animó, parece que no quieren dejarle herencia a los hijos. ¡Aló! Diga, le dejaré herencia a mis hijos. No, usted no le va a dejar deuda ni problemas, ni que ellos paguen aunque el sepelio, no. Usted le va a dejar herencia. No, solo 3 lo creyeron, Johnny. Bueno, por eso es que a veces no entendemos la magnitud de un testamento, porque ni siquiera eso está por nuestra mente. ¿Cuál es la diferencia del testamento del padre con su hijo y el testamento que tú haces para sus hijos? En que el que tú haces tiene una vigencia terrenal y manejada por hombres. Aunque su hijo esté en el testamento y a él legalmente le corresponde la casa que tú le dejaste, ya nosotros hemos visto casos, un juez corrupto, un abogado ladrón, que esos hay muchos. Aquí en New Orleans no, pero yo en otras partes sí los conozco. Le pueden robar la herencia. Cambian los nombres, adulteran documentos, lo que sea. Y aunque usted hizo el testamento y puso a su hijo, él no lo recibe. Porque ¿cómo tú le garantizas si tú estás muerto? Ya va entendiendo la diferencia del testamento nuestro, que él no solamente murió para legalizarlo, sino que resucitó para garantizarlo. Grite aleluya. ¡Wow! Aquí es donde los llamados reciben. ¿Qué es lo que reciben? Dice Hebreo. La herencia de las promesas. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? No las promesas, la herencia. Porque la herencia tiene legalidad. Porque cuando Jesús dijo, hecho está, está diciendo, el testamento se abre, ya murió el testador. Pero cuando Él resucitó dijo, los llamados reciben. Porque aquí Él garantiza de que sí se le entregue a los hijos que están. ¿Estamos entendiendo? ¡Wow! ¡Qué increíble que haya muchos hijos herederos a quienes se les ha escrito su nombre en el testamento? ¿Cuántos tienen su nombre en el testamento? ¿Y a dónde está? Yo no tengo nada. No tiene nada, no es porque no te corresponda. Puede ser por 2 razones. La herencia no se entrega por ignorancia o por inmadurez. Porque mientras el heredero es niño, aunque es señor de todo, no recibe la herencia. Entonces muchos creyentes, hijos de Dios, herederos legales y beneficiarios reales de la herencia, están orando, oh Padre, yo reclamo las promesas que son mías. Oh Dios mío, yo lo creo. Y lo que es peor todavía, están peleando con el diablo. Diablo mentiroso, suelta esa herencia, suelta esas promesas, las arrebato, son mías. ¿Qué promesas tiene el diablo suyas? Eso es una crasa ignorancia. Yo diría que es casi un insulto a la obra de la cruz. Que un hijo heredero, el padre lo envíe a pelear con un diablo derrotado, a que le suelte las promesas. O sea, lo que yo hice en la cruz no sirvió. El nuevo pacto que yo establecí no es válido. La herencia que les he dado no es tuya. ¿Hay un diablo que se la amarre? Eso lo sacó usted de su mente religiosa, de la enseñanza equivocada, por una crasa ignorancia al pacto al que tú perteneces. ¿Aló?
Pero eso no está en las Escrituras. No está, ese evangelio no está en las Escrituras. Ese evangelio no lo predicó la religión. Ese evangelio lo oímos por tradición y así creímos que era, porque se nos enseñó fue a pelear contra el diablo, ¿o no? Pero no a entender el nuevo pacto. Entonces le voy a decir algo. Si tú eres ignorante de los derechos legales de la herencia, no eres partícipe de los beneficios reales que te le corresponden. Si lo ignoras, ¿qué dice el testamento? Usted puede estar toda la vida pensando de que tiene que pedirle al Señor que se lo dé. Cuando dice para que los llamados, ¿dónde están los llamados? Reciban. ¿Qué es lo que dice que reciben? La herencia. Por eso dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido. ¿Y por qué las está pidiendo? Porque ignoras lo que el testamento dice. Ese título que aparece ahí, Nuevo Testamento, no es un adorno, es un documento legal. La escritura notarizada en la cruz y firmada con la sangre de Cristo que dice, es para ti. Eres heredero, ahí está tu nombre, estos son tus derechos. Si lo ignoras, vivirás sin los beneficios. ¿Entendimos? Ahora, no saber lo que en la cruz se completó, que es perfecto, y lo que nosotros hemos recibido, no por méritos. No es que, hermano, 3 días de ayuno, yo peleé esa bendición. Eso es ignorancia. ¿Cómo que Dios te va a bendecir porque tú ayunaste? Dios ya te ha bendecido en Cristo porque ahí en la cruz te declaró hijo heredero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¡Aló! Algunos creen que ellos son bendecidos es porque hicieron algo. Pelearon contra el diablo, se metieron en ayuno de oración, no volvieron a fumar. Sí, algunos dicen que no, mire, desde que yo dejé de fumar y tomar, Dios me ha bendecido. Ah, Dios te bendice, ¿es por tu buena conducta? No, ya Dios te ha bendecido. Es porque en Cristo te declaró hijo. ¿Dónde están los hijos? Por eso eres bendecido. Y como hijo, tienes naturaleza divina. Por eso no fue que cambiaste de vicio y ahora tiene una mejor conducta y un comportamiento más moral. No, es porque tienes una nueva naturaleza. La naturaleza divina que expresa la calidad de vida del Hijo. Eso es. Tú tienes la vida de Cristo. ¿Qué es lo que tienes? Sí, cuando Cristo vuestra vida. Pero algunos lo que llevan es la vida cristiana. No, la vida cristiana son las reglas, las normas, los estatutos, las tradiciones que en la religión cristiana te han enseñado. Eso se llama la vida cristiana. La que tú tienes que hacer algo para guardarla. 5 pasos para una vida cristiana victoriosa. Haga esto, haga. Eso se lo enseña la religión. Pero lea el Nuevo Testamento. Esa palabra, vida cristiana, no aparece en las Escrituras, aunque sí está en algunas Biblias. Ay, no me voy a meter ahí para enseñarte la diferencia entre Biblia y Escrituras. Se quedaron con que voy a tratar de aclarárselo rápido. La Biblia es el libro
el que tú tienes ahora en forma digital, antes impresa, la Biblia no es inspirada por Dios. La Biblia es una recopilación de escritos sagrados que hicieron desde los primeros años y ha sido traducida por expertos desde los idiomas originales. La Biblia es una traducción. Esa que tú tienes y adora y le pone veladoras, la hicieron hombres. La Biblia es la recopilación de los libros. Esos libros originalmente no tenían capítulos, ni versículos, ni subtítulos. Desde el comienzo hasta el final era un solo escrito. Por eso en tu Biblia aparece capítulo, versículo, subtítulos, ¿correcto? Eso se lo pusieron hombres que tradujeron. Pero eso no está en las escrituras que Dios inspiró por los apóstoles y profetas para que se escribiera. ¿Entiende la diferencia entre Sagradas Escrituras y Biblia? Okay. Entonces tú coges la Reina Valera allá en Efesios y dice vida cristiana. Eso lo dice el subtítulo, pero no lo dice la epístola. ¿Entendió? Y como leyó el subtítulo, ¿usted cree que la Biblia te está enseñando la vida cristiana? No, eso es una traducción. Lea toda la carta de Efesios y nunca aparece eso en la epístola. Pablo habla de vida en Cristo, no vida cristiana. ¿Entendimos? Porque la vida cristiana es la forma de seguir el cristianismo según la religión que te lo enseñó. Pero la vida en Cristo es la que recibiste al nacer de nuevo y ahora eres hijo. Y teniendo la naturaleza divina, tú creces en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como hijo entendido, vas disfrutando la herencia en la medida que conoce el testamento. Los derechos legales te otorgan beneficios reales. Así pasa cuando tú eres ignorante de lo que legalmente es tuyo. Y ese es uno de los problemas que tenemos los inmigrantes en este país. Como la gran mayoría de nosotros nos hemos hecho ciudadanos, mire, somos ciudadanos. Por derecho legal tenemos todo lo que la Constitución otorga a un nacido en este país. Lo único que yo no puedo reclamar ni obtener es ser presidente, porque no nací aquí. De ahí en adelante, todos los derechos que el que nació aquí de allá, que vino en el barco con los peregrinos, los tengo yo, porque soy ciudadano. Solo es que soy un ignorante de la Constitución. Ni sé lo que dice. No conozco cuáles son mis derechos. Y por eso un abogado tramposo me engaña, me dice que es así. Tengo derecho a estas cosas y no sé, no las reclamo. Así pasa con muchos creyentes. Tienen la escritura, la Biblia, no la inquieren, la indagan para saber qué es lo que dice el testamento para ellos. No, yo fui bautizado, aleluya. El Señor me ama y me perdonó. O sea, me hice ciudadano. ¿Sí? Con eso es suficiente, ya soy ciudadano. ¿Ciudadano para qué? Aló. Diga ignorancia.
No es ningún diablo que te está robando la bendición. No es ningún demonio que te está atando. No, tu ignorancia. El no saber qué dice el testamento que en un nuevo pacto se ha firmado para ti, es lo que te ha hecho que crean lo que otros dijeron. Ah, no, ya me lo enseñaron. Este evangelio desde hace 30 años, hermano, en mi país yo lo creí. ¿Y qué creyó? ¿Sabe usted lo que dice el testamento? ¿De verdad crees y vives como un hijo justificado? ¿Cómo qué? ¿Qué dije? Muchos ni saben qué es eso. Justo porque no entienden la legalidad de la justicia del nuevo pacto. Donde ya Dios aquí te hace un hijo justificado por la fe para que tengas paz para con Dios. ¿Qué es lo que eres? ¿Sabe cómo andan muchos creyentes? Como un pecador perdonado. Eso es una gran diferencia. En que tú vivas con la mente de un pecador perdonado, con el conocimiento de un hijo justificado. ¿Quieren que les hable de eso? Dígale al pastor Fernando, vuélvalo a invitar para que nos explique el derecho de la justicia. Para que sepamos que es un hijo justificado y que nosotros podamos conocer, Romanos 5:17, el don de la justicia, y que podamos ser expertos en la palabra de justicia, Hebreos 5:13. La gran mayoría ni sabe qué es la palabra de justicia. Por eso dice, mientras el niño se alimenta de leche, dice ahí Hebreos, es inexperto. ¿Es qué? Indocto, ignorante, incapaz. Un inexperto es que no tiene destreza en la palabra de justicia. Esa la domina, la entiende un hijo justificado, que entiende la justicia legal del nuevo pacto y que habla la palabra de justicia, porque vive por el don de la justicia. Mucho creyente, él sabe explicarte el don de lenguas, pero diga, explíqueme el don de la justicia. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? ¿Aló? ¿Ya te has dado cuenta que hay mucho trabajo? Porque a menos de que no tengamos hijos entendidos, no vamos a tener herederos efectivos. ¿De qué nos sirve tener creyentes congregados con una mentalidad de pordioseros que vienen a implorar la bendición de Dios? Se gozan, aleluya, porque se sienten que han sido perdonados y viven con la conciencia siempre de que el Señor les perdonó. Pecadores perdonados. Oh, amados míos, ser edificados como ministros competentes del nuevo pacto es un asunto de formación. ¿De qué? Y la formación es un proceso de educación, de entrenamiento, de capacitación. Para eso es que están los ministerios, para capacitar. Pero a la gente no le gusta capacitación. El creyente religioso quiere es la diversión, el culto que se sienta al fuego, la reunión donde la gente se goza. Pero ellos no vienen a recibir formación, entendimiento, capacitación. Y por eso se van de un culto emocionado. ¿Cómo estuvo la reunión gloriosa, hermano? Se sintió la presencia. ¿Y qué aprendió? No, nada, pero eso estuvo bueno. No aprenden nada. Pablo dice en Efesios, si de verdad habéis creído,
si de verdad habéis oído y si por el Señor habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La única verdad presente que está en Jesús es la que el nuevo pacto ha definido como regla de fe para nosotros. Necesitamos es que se nos enseñe, se nos forme, se nos entrene, se nos exige el uso de la cabeza. La gran mayoría de creyentes como que la cabeza la dejan en la casa. Ese no la traen. Ellos traen eso aquí, el corazón. Siento la unción, siento el fuego. Quieren es sentir, no saber. Usted necesita usar la mente de Cristo. El evangelio no te castra la capacidad de análisis, de discernir. Mire lo que Pablo habla: inteligencia, conocimiento, sabiduría, conocimiento, iluminación. Todos son ejercicios de la mente que entiende y ahora sí puede desarrollar fe. Porque ¿qué es fe? Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? A ver, ¿la qué? La certeza y la convicción. No dice la emoción de lo que se siente. Eso no es fe. Fe es la certeza. Y habla de la hipostasis, en lo que se basa usted. Hipostasis era el asiento legal de una declaración. Dos personas declaraban algo y se ponían bajo hipostasis. Sobre esta base legal de firmeza declaramos una verdad. Eso es certeza. Convicción. Aquello que entiendo y ahora creo. Por eso es convicción, de donde viene la palabra convicto en español. ¿Qué es un convicto? Un reo, un presidiario, alguien que está encerrado en una celda. Un convicto que tiene convicciones. Tengo certeza y ahora estoy encerrado en esa verdad. De ahí no me saca nadie. Y por eso Pablo dice: yo, Pablo, convicto de Jesucristo, prisionero de Jesucristo, porque yo sé en quién he creído. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Vamos, póngase de pie y diga: yo sé. Y lo sé aunque no lo sienta. Porque yo, para saber, no necesito sentir. Necesito es entender. Y una vez lo entiendo, ahí sí, si lo siento y todo lo demás, es una consecuencia. Nosotros hemos invertido el orden. Tengo que sentirlo. Tengo que baje la gloria, que el ambiente se mueva, que el fuego esté, para ver si puedo entender. No, si yo sé, sí. No estoy diciendo que los creyentes del nuevo pacto no nos gozamos, no nos emocionamos, no cantamos, no damos un grito de júbilo. Claro que sí. Dígame. Pero lo hacemos como consecuencia de que entendemos. Primero entiendo, primero sé, primero creo y luego celebro. Nosotros lo contrario. Adoremos para que la presencia baje. Mire lo que hacemos nosotros. Yo no sé quién nos enseñó eso. Que primero tenemos que cantar para preparar el ambiente. Preparar el ambiente. Como si mi Dios fuera alguien ambiental que se mueve fuera de mí. Cristo vive en mí.
No, primero entiendo. Oí la palabra. Sé y ahora celebro. ¡Aleluya! ¡Ahora sé! ¡Amén! Usted se emociona es porque entiende. Y algunos quieren emocionarse para entender. ¿Y ya qué van a entender si gastaron 2 horas y media remolineando? ¿Qué va a entender después de 2 horas y media cansado? Que lo que quiere es irse. Ya hizo aeróbicos espirituales. No, siéntese. Atienda. Si oyeres hoy su voz y atendieres. Diga, si puedo atender, puedo entender. Pero ¿qué va a entender ese despistado? Que lo que estás cansado, chateando ahí con la novia, contestando WhatsApp. ¿Usted cree que Dios le va a hablar? ¿Qué estamos esperando? Si tú no vienes con la disposición de cuando nos reunimos como iglesia, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, y cuando se me expone la palabra, atento, porque no es que tú te aprendas todo el discurso, sino que entiendas el mensaje. Y el mensaje pudo venir en un código. De todas las 1000 palabras que yo dije, 2 era la que necesitabas entender, porque ahí fue donde venía el mensaje que te hace comprender para que puedas creer. ¿Entendimos? Enséñale a tus hijos, a tus muchachos, a que atienda. A que atienda. A que atienda. Ay, no, pues que él tiene 7 años, que se vaya ya a ver muñequitos en el salón. ¿Cómo que no? Si usted ya puede entender. ¿O para qué le manda a la escuela a los 4 o 5 años? ¿Él no entiende? Y si entiende matemáticas, 2 más 2 son 4, ¿no va a entender el Espíritu? ¿No va a entender las cosas que son de Dios? Él no las recibe con esta cabeza, él las recibe en su espíritu. Si logras entender a esa edad, vas a crecer en sabiduría. Tenía 12 años y fue al templo a discutir los negocios del padre con los doctores de la ley. ¿Cuántos años? 12. Chicos que tengan 12 años, levanten la mano. Los que tengan 12 años, chicos y chicas. Que están todos viejos. A lo mejor el tuyo ya tiene 14, 13. Todavía más vergüenza debiera darle. Porque el hijo de José y de María, que fue instruido desde pequeño, dice que el niño crecía. No fue que la trajo, nació y ya lo sabía todo. No, crecía en sabiduría. ¿Qué hacemos nosotros? Le compramos un iPad para que esté viendo muñequitos ahí mientras alguien expone la palabra. ¿Usted cree que él va a entender? Enséñele. Siéntate ahí y escucha. Molesta que hace rabieta. Pues yo aquí, o 3 juetazos en casa y no va a hacerle más rabietas. Vas a venir a aprender las cosas que son de Dios, pero para eso necesitas atender. Es que esa época ya se acabó, por eso tenemos puros malcriados hoy. Mamá llegaba con sus 4 muchachos, yo tendría que 8, 10 años. En aquel entonces pantalones cortos
Y a todos nos sentaba ahí en la silla, una banca de madera larga. Primero que nos decía antes de salir de casa: vayan al baño. No quiero que allá estén diciendo que voy al baño. No, no, no. Vayan al baño, preparen su Biblia y tomen su ofrenda. Sagrado todas las veces. Eso era sagrado, eso era un ritual. Vayan al baño. A veces era en bus o a veces a pie. Media hora, 40 minutos para llegar a la reunión. Hoy a 5 minutos el carro se le dañó el aire acondicionado, ese malcriado no viene. No, pastor, no puedo ir, se me dañó el carro. ¿Y qué tiene? El aire acondicionado. Aire acondicionado, donde el lugar donde usted viene ni aire acondicionado conocen. Pasa que es un malcriado. Y el evangelio lo ha tomado como algo agradable, bonito, que cuando le conviene, lo que le gusta. Y si el pastor no saludó, me voy de esta iglesia. Un malcriado. ¿Y usted cree que con esos malcriados vamos a conquistar las naciones? Olvídese eso. Ahí sentados. Y uno cansado allá escuchando. Si va a dormir, se queda en casa. Tiene que estar escuchando. Escuchando. Pero lo que escuché en esa época, algunas cosas recuerdo, otras no. De lo que se me enseñó, algunas cosas las repito, otras no. Por una madre que fue disciplinada en obligarnos a oír. Padres modernos que más bien oyen la psicología de estos ideólogos liberales, de que al niño no se le puede forzar porque lo va a traumatizar. Traumatizar es si no le da palo, que usted va a tener los traumas. Castíguelo, disciplínelo y verá que se le van a ir todos esos traumas. Oye, ¿por qué me metí ahí? Eso es otro tema. Dígale, vuélvalo a que invite mayordomía de reino en la familia. Bueno, amados hijos, y hermanos en Cristo, estoy aquí para decirles que si no somos edificados conforme a la verdad que está en Jesús, seguiremos jugando a la religión evangélica, al culto del domingo, y nuestra vida será así un carrusel de emociones sin dirección ninguna. Pero si de verdad queremos edificar conforme al orden del nuevo pacto, tenemos que empezar desde ya un proceso de formación para que lo que oremos, cantemos, prediquemos, vivamos en casa sea de acuerdo a la vida en Cristo, a la verdad presente, al orden de Melquisedec. Porque esto no es un discurso nuevo, una teología nueva o un mensaje raro que está trayendo esta gente. No, escudriñe las Escrituras para que se dé cuenta que esto está ahí desde el comienzo, pero lo hemos abandonado por ignorancia, porque se nos enseñó más dogma y tradiciones religiosas evangélicas que las verdades presentes del nuevo pacto. Ánimo. Quedaron algunos libros, le traje el suyo para que lo lleve yo. Hay otros libros, quiero que lo tenga, lo comparta. Quedan algunos, estúdielos y te va a ayudar mucho. La oración en el nuevo pacto, panorama del nuevo pacto, cosmovisión del reino, para seguir indagando. Creo que esto ha sido una provocación y oro que el Señor
a sus pastores y a ese liderazgo que edifica, les afirme para seguir sobreedificando. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el fluir de tu espíritu. Y desde nuestro ser interior, Señor, queriendo aprender las verdades en Cristo. Que no sea una doctrina, que no sea un discurso, sino que sean palabras que producen vida. Te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos, sus hogares, familias, matrimonios, hijos, la vida de Cristo sea manifestada. Las realidades de este reino puedan, Señor, ser vividas. Removemos toda tradición, toda venda, todo esquema religioso que está en nuestras mentes y renovamos nuestro entendimiento por el Espíritu de Dios. Somos hijos escogidos, amados, herederos de la gracia y las riquezas del Padre, y tomamos la determinación de querer ser formados como ministros competentes del nuevo pacto. Gente, Señor, entendida de las realidades en Cristo y efectivos en los planes eternos que tú nos has confiado para esta generación. No queremos ver, Señor, nuestros hijos ni nuestros nietos distraídos, dispersos y enredados en un sistema corrupto de tinieblas. Que la simiente incorruptible que desde pequeños han aprendido y han recibido de Dios fructifique, les preserve y sean protegidos de toda influencia del mal. Queremos ver una iglesia creciente, una iglesia gloriosa, una iglesia entendida, que muestra la luz de Cristo donde quiera que esté. Y oro, Señor, que en esta congregación, a través del pastor Fernando, su esposa, Señor, su familia, se pueda establecer una edificación conforme al diseño eterno. Mayor entendimiento, iluminación para ir esta palabra afirmándola en el corazón de los hijos. Señor, que haya un liderazgo ministerial serio, comprometido, definido en aprender y en avanzar. Y que ellos puedan ver fruto de esta labor en su vida, familia y ciudad. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia entre los santificados. Totalmente convencidos, Señor, que el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo les perfecciona, les afirma, les fortalece, les establece en esta realidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso al Señor. Un abrazo. Gracias, Pastor Fernando, Pastora Johnny, a todos. Nos veremos la próxima.